Agradezco muchísimo y les agradezco a todos que estén aquí. Voy a plantear algunos de los lineamientos que espero que nos permitan abrir el intercambio. En principio, en relación con las líneas principales de la historia y de la literatura argentina, pero entiendo que con la literatura y la historia latinoamericana como correlato, como resonancia posible, para pensar la cuestión de la guerra, de la violencia y de la guerra más específicamente, poniendo en discusión, diríamos como punto de partida, uno de los puntos de partida posibles, respecto de la violencia, la premisa que supondría que en la historia tenemos siempre un progreso, poniendo en discusión esa premisa, la que supondría o esperaría de la historia o exigiría de la historia que transcurra como un progreso y en el sentido de una superación de la violencia en dirección a eso que suele llamarse en esos términos civilización. Es decir, esa concepción de la historia que supondría o le asignaría a la violencia un estado primitivo, incluso la violencia sería aquello que caracteriza y define un estado primitivo, el signo que indicaría un grado de, insisto, condición primitiva sería precisamente que haya violencia y aún eventualmente la reaparición de la violencia como, o la perduración de la violencia como una reaparición o perduración de ese estado primitivo que se supone que está en el punto de partida y que se supone, bajo esta concepción de la historia, que sería lo que hay que superar. Es decir, la historia pensada en este direccionamiento hacia un pasaje, digamos, de la violencia hacia un orden civilizado, por lo tanto racional, ligada esa racionalidad a la posibilidad de la comunicación, del entendimiento y del consenso. Entiendo que reconocemos ese paradigma, ¿no? Que pondría, insisto, por una parte un imaginario de desarrollo de evolución y también a la vez una contraposición entre el orden del consenso, los acuerdos, el entendimiento comunicativo frente a la violencia, contra la violencia. En ese sentido y bajo ese paradigma que es el que estamos planteando para someter a discusión, esto que de un modo muy tradicional llamamos civilización, implicaría o se asignaría la abolición de la guerra. Ese recorrido histórico en clave de civilización sería un recorrido en términos de supresión o abolición de la guerra. La persistencia de la guerra, que de hecho persiste, no entraría en este encuadre, sino, como dije antes, como un remanente de irracionalidad, como momentos en los que ese ideal de entendimiento racional fracasa, o perduraría, digamos, como fallas de la democracia, si lo ponemos en términos de democracia, la democracia entendida como este ámbito de racionalidad comunicativa, para decirlo con la fórmula que todos conocemos de Habermas. La abolición de la guerra como propósito y por lo tanto la guerra como caída, como retroceso, si sostenemos la premisa del progreso, o como reaparición de lo primitivo. Frente a este paradigma, que podríamos resumir en esos términos, la gesta de la civilización como abolición de la guerra, frente a ese paradigma, frente a esa concepción, podemos retomar, en cambio, contraponer enfoques como el de Michel Foucault, y la idea de Michel Foucault de tratar de detectar, tratar de advertir lo que él define de este modo, detectar la guerra en las filigranas de la paz. Y esta idea de filigranas, no sé cómo lo habrá puesto exactamente en francés, estoy citando la traducción, pero la idea de entreverado, ¿no? Entreverada en la paz está la guerra. Pliegue es una palabra que solemos usar en estos casos, para este tipo de ideas, ¿no? Poder detectar
las líneas de continuidad de la guerra o las formas de persistencia de la guerra en las filigranas de la paz. Entonces, pasaríamos a pensarlas, en cambio, como un entramado, como un entrelazarse, como un entretejido de guerra y paz, en lugar de pensarlas en términos de una meramente, simplemente una contraposición, y mucho menos un desarrollo en evolución. Ni desarrollo en evolución, ni contraposición excluyente. Poder leer la persistencia de la guerra en las filigranas de la paz. Ahí donde la violencia ya no sería ese remanente primitivo y no sería lo otro del consenso y de la racionalidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo sé que la idea es que yo exponga es lo que estamos haciendo. Y después abrimos, por supuesto, la discusión y el intercambio. Pero, si a ustedes les parece, si algo surge antes, tenemos el chat, y si quieren, escriben en el chat. Digo, porque hay cuestiones que ojalá les interese retomar y desarrollar o aportar al finalizar, pero quizás haya cuestiones que quieren ajustar o bien objetar puntualmente y no tienen por qué esperar hasta el final. Ya que hablamos de interacción y de diálogo, la interacción y el diálogo no consiste en que uno habla primero y el otro habla después, sino que interactuemos. Así que tengo abierto ahí el chat por si alguien quiere aportar algo en cualquier momento que quieran. Decíamos, tenemos y tomamos entonces este otro paradigma. La violencia no es entonces lo otro, no es un remanente a erradicar, destinada a ser erradicada, sino un dispositivo que forma parte. ¿En qué sentido, de qué manera? Podríamos hacer al respecto 2 o 3 señalamientos, por lo menos. Uno, aún para la guerra, aún para que se produzca y exista la guerra, es preciso que haya consensos. La guerra presupone acuerdos. La guerra presupone pactos. Entonces ya con esto empezamos a desarmar la oposición de la que habíamos partido, y que habíamos partido para ponerla en cuestión, que supondría el pacto y el consenso o la violencia. En el transcurso de la violencia de guerra hay pactos y hay acuerdos. Para que haya conflicto tiene que haber acuerdo también. Si no, no podría, la guerra no deja de ser un modo del intercambio. Y la guerra no deja de ser un encuentro. Y para que haya encuentro y para que haya intercambio, tiene que haber acuerdos. Yo estoy en el tercer mundo. El tercer mundo es ruidoso. Sepan. O sea que si molesta mucho, en Argentina el caño de escape en las motos no se utiliza en general. Así que si hay mucho ruido me avisan y cierro la ventana. Decía, incluso para el encuentro bélico, es bélico, pero es un encuentro, tiene que haber un acuerdo. Además de que hay reglas en la guerra, además de que hay leyes de la guerra, además de que quienes entran en guerra se someten a un espacio común. Entonces, efectivamente no tenemos ahí una contraposición consenso o guerra, sino la posibilidad de interrogar qué consensos hay en la guerra. Y por otra parte, la guerra misma, entendida en la dirección que lo estamos planteando, como una violencia administrada, es decir, regulada, es decir, sujeta a ley, sujeta a dominio. Insisto, procuramos hacer caer esa contraposición que presupondría o le asignaría a la violencia la condición de lo desatado, de lo descontrolado, de lo imposible de dominar, frente a un paradigma de conversacional, comunicacional, racional. La violencia de guerra también está administrada, también está regulada, también está controlada, también está dominada y también supone pactos y consensos. Por lo demás, no es aquí donde hace falta recordar lo que sabemos por Adorno y Horkheimer.
frente a la oposición que cuestionamos desde un principio, la racionalidad frente a la violencia, la civilización, ¿no? Digamos, erradicando la violencia, sabemos que hay una barbarie de la razón, lo sabemos por dialéctica del iluminismo, por lo pronto, de Adorno y Horkheimer. Sabemos bien lo que la razón y el método son capaces de hacer. Sabemos bien lo que la razón y el método son capaces de hacer. Las atrocidades que pueden hacerse, no desde la irracionalidad, sino desde la razón metódica. Y son aberraciones de la violencia, y son aberraciones de la destrucción. Entonces, yo creo que podemos hacer el movimiento en las dos direcciones. Nos situamos en el espacio de guerra y detectamos que en el espacio de guerra hay una racionalidad. Tiene que haber una racionalidad para que haya guerra, para que la guerra transcurra como tal. Pero también podemos situarnos en la razón, en el paradigma de la razón moderna, y también encontramos ahí violencia y barbarie. Si lo llevamos al espacio discursivo, digo porque la cuestión de, porque pensamos en Habermas, porque uno entra en sintonía alemana cuando sabe que va a estar en Alemania, pero no es solo por eso. Bueno, también dije Foucault. Pero si lo pensamos en términos de habermasianos, contraponer, digamos, la concepción de Foucault en cuanto a otra manera de pensar el espacio discursivo, es decir, pensarlo como un espacio de lucha. Frente a la idea de poner el discurso en lugar de la lucha, una sociedad que avanza hacia la racionalidad comunicativa de la palabra y el intercambio desaloja la violencia, pensar que en el espacio de los discursos y en las prácticas de discursos también hay lucha, también es un espacio de lucha. No contraponemos entonces ya discursos a guerra, porque hay guerra de discursos. No pensamos en el paradigma, como dijimos, de progreso o evolución de la sociedad de la violencia, una sociedad de lenguaje, entendimiento, discursos, porque los discursos puede haber guerra también, porque hay guerra de discursos también, porque también en los discursos, como sabemos, se juegan estrategias de dominación, se juegan estrategias de poder, e incluso lo que consideramos consenso resulta también de luchas de poder. Para no caer en una nueva contraposición que supondría, hay lenguajes de la construcción de consensos y hay lenguaje de la lucha y de la guerra de discursos. Para el consenso, en el consenso también hay luchas. Hay luchas por prevalecer, incluso persuadir. La persuasión es también del orden de la lucha en el sentido de, sí, entrar efectivamente en conflicto con otros discursos que tienen la misma voluntad de persuasión, hasta alcanzar eso que da en llamarse hegemonía. El discurso, la ideología, la cultura o la concepción que prevalece y que puede pasar a funcionar como un acuerdo. Pero ese acuerdo pasaríamos a concebirlo como resultado de un desarrollo de luchas y no como aquello que las contrarresta o que las desactiva o que las neutraliza. Así como decíamos antes, para que haya guerra tiene que haber acuerdos, para que la guerra sea posible también tiene que haber un entendimiento. Ahora podríamos decir, para llegar al entendimiento, para llegar a un consenso, para llegar a un acuerdo, tiene que haber luchas, luchas de discursos. Y lo que llamaremos después consenso o acuerdo no será otra cosa que el discurso que logró imponerse o prevalecer. Lo conocemos, ¿no? Es aquello que la tradición de pensamiento teórico o filosófico, incluso que va de Nietzsche a Michel Foucault, va en esta dirección. Planteando esto como cuestión general, como encuadro de concepción general, ¿vamos bien? Podemos pensar la situación porque
Aquí hemos propuesto pensar este campo de cuestiones a propósito de América Latina y de la identidad argentina en particular, dado que yo tengo el inmenso honor de ser argentino y habitar este país de fracasos y frustraciones permanentes. Es decir, pensar y escribir esta cuestión que hemos planteado en términos generales en los procesos de constitución de los estados nacionales. Y en relación con eso, la identidad nacional. Lo podemos plantear en términos generales en cuanto a la constitución de todos los estados nacionales modernos y su relación con la guerra, de todos los estados nacionales en la modernidad. La premisa de que no se constituyen, otra vez, es el mismo razonamiento, pero ahora en una inscripción histórica y política. No se constituyen como estados, no se consolidan como estados, al superar el estado de la guerra, al superar el periodo de la guerra. ¿No? Porque si no sería reproducir otra vez esa disposición de progreso. Se parte de la guerra y cuando se alcanza el orden se constituye el Estado. Y el Estado implicaría en ese sentido aquello que se establece en la superación del estado de guerra. Pensar, por el contrario, que los estados nacionales se constituyen en la guerra y con la guerra, y no al superarla. Que es en la guerra donde se dirime qué orden de Estado va a establecerse y qué características y qué condiciones va a tener la organización estatal. Entonces esa organización y ese orden político ya no lo pensaríamos en términos de dejar la guerra atrás, sino un efecto de la propia guerra. Y otra vez, la guerra en las filigranas de la paz, porque eso no quiere decir que ese Estado esté en condición de guerra siempre, pero la guerra perdura en las filigranas de ese orden estatal. En el caso de América, no solo de Latinoamérica, de toda América, la presencia de la guerra en la constitución de los estados nacionales es mucho más notoria porque todas nuestras naciones se constituyeron en guerras anticoloniales, o sea, en procesos de emancipación contra la dominación colonial. Se trata fundamentalmente de Inglaterra en América del Norte, Portugal, España, América Central, América del Sur, pero lo cierto es que efectivamente nuestros estados nacionales se constituyen en los procesos de guerra anticolonial, guerras a las que en cada caso y casi siempre siguió un periodo de guerras civiles. Entonces, efectivamente, la presencia de la guerra es históricamente central. Las guerras de independencia marcan, digamos, van a estar presentes en eso que podríamos dar en llamar los mitos de origen de una identidad nacional. Esos mitos de origen van a estar tocados al menos, o marcados de una u otra forma, por la guerra, por las guerras. La pregunta que cabría hacer, yo me voy a centrar en el caso argentino, es, dado que estas son las condiciones históricas y políticas, ¿qué lugar le toca a la guerra en los relatos de la identidad nacional? Es decir, esos relatos que justamente van a narrar un pasado y un origen. Es decir, van a construir una historia y van a construir mitos de origen para la identidad nacional. Es decir, para definir un nosotros. Esas narraciones, insisto, la fundación de los mitos de origen de una identidad nacional y la narración de un pasado colectivo que integre un nosotros. ¿Qué lugar le va a caber a la guerra en esas narraciones? ¿Estamos hasta ahí? Si vamos al caso argentino, algunas marcas, porque no sé, yo veo los nombres, son nombres criollos, pero no sé de dónde son cada cual, pero lo punteo muy rápidamente. Ahí uso, si quieren, miren, aquí apelo al chat.
Siglo XIX argentino. Las marcas, o algunas marcas fundamentales. 1810. Revolución de Mayo. Aquí en Buenos Aires, donde yo estoy ahora. Primer movimiento de ruptura con España, que sin embargo no termina de resolverse sino en 1816 como Declaración de la Independencia Nacional, 6 años después. La E la puse porque soy torpe con los dedos, no va con no va con acento. No sé qué toqué. 6 años después, Declaración de la Independencia Nacional. Y al mismo tiempo, cuando estoy diciendo ahora nacional, digamos, lo que era nacional en 1816 respecto de la Argentina no es lo que era nacional, no es lo que es nacional hoy. Había delegados del Alto Perú en esa declaración de independencia, de lo que hoy es Bolivia. Y estaba en discusión qué lugar iba a tocarle a la provincia de la Banda Oriental, que hoy es otra nación, es Uruguay. O sea que incluso cuando digo independencia nacional, estamos hablando de una nación que estaba todavía por hacerse o empezando a hacerse. La independencia se va a declarar recién en 1816, 6 años después de la revolución contra España, a lo que va a seguir un periodo de guerras de independencia, como dijimos, y luego un periodo de guerras civiles, como dijimos, de tal modo que solamente en 1853 se va a poder dictar la Constitución Nacional. Más de 40 años después del comienzo de la ruptura con España. Y ni aún con la Constitución Nacional, ni aún con la declaración de la Constitución Nacional se logró organizar e integrar esto que va a llamarse la Argentina, si es que la Argentina está organizada e integrada. Pero supongamos que sí. Tomemos la hipótesis de que sí. No se logra ni siquiera en 1853 con la Constitución, porque otra vez, digamos, hay divisiones y separaciones hacia una unificación que se va a lograr recién en 1861. La unificación política. Unificación política que tampoco termina de resolver los conflictos internos y lo que llamaríamos la consolidación del Estado Nacional. Para lo cual hay que pasar a dos momentos claves. 1879. Eso que dio en llamarse, con un cinismo acaso involuntario, conquista del desierto. Es decir, la campaña militar de matanza de indios en la Patagonia. En 1879. Con lo cual, recién en ese momento puede considerarse que el Estado Nacional controla la totalidad del territorio. Sino hasta ese momento, no solo no se había consolidado, digamos, la unificación nacional, tampoco había un Estado que controlara todo el territorio nacional. En 1879 se produce lo que se llama conquista del desierto, y que en realidad, como ha sido señalado, en realidad, la campaña consistió en producir el desierto, no en conquistarlo. No fue conquistado el desierto, fue producido el desierto. Es decir, mataron a sus habitantes. Al cabo de la campaña había un desierto y se podía poblarlo. Apenas un año después es que puede considerarse que el Estado Nacional Argentino encuentra algo así como una organización definitiva. Es decir, su orden político más o menos estable hasta el día de hoy. Más o menos, digo, hasta el día de hoy. Entonces, el recorrido abarca el siglo XIX, prácticamente este, y está prácticamente abarcado entre la ruptura con España y la organización definitiva del Estado Nacional. Son 70 años, pero abarcan prácticamente el siglo entero. La sensación, digamos, es que de alguna manera del 80, esos últimos 20 años son el enlace hacia el siglo XX. El periodo, el recorrido, la historia de la constitución del Estado Nacional Argentino abarca este siglo XIX.
Pero la pregunta, yo no soy historiador, yo me dedico, como ustedes saben, a la literatura. En verdad, la pregunta es por las narraciones. Por la narración de ese siglo, por la narración de esos hechos. Como dije, ¿cómo se narra el origen y la constitución del Estado Nacional y qué identidad nacional se produce a partir de esa narración o a través de esa narración? Una marca significativa en ese sentido en relación a la identidad nacional y que quiero subrayar es la existencia de las figuras de padres de la patria. Ay, se supone que lo que sé hacer es escribir y sin embargo ya ven que lo hago mal. Padres de la patria, las figuras de padres de la patria. La fuerte marca en la identidad argentina de una cultura de héroes y una cultura del heroísmo. Si se quiere, a partir del impacto de la centralidad de la concepción de los grandes hombres en el romanticismo. Pero es una cultura de héroes y es una cultura con héroes, que por lo tanto consagra fundamentalmente dos padres de la patria, de los que voy a hablar ahora. Antes quisiera marcar la naturalización que eso tiene. No sé si hay argentinos en este encuentro, pero si no cada uno me dirá, dependerá de dónde es cada uno de ustedes, pero lo de los padres de la patria, en realidad todos los dispositivos de la identidad nacional y en realidad cualquier dispositivo ideológico, como sabemos bien, y el de la identidad nacional es uno de los dispositivos ideológicos más fuertes, encuentra su eficacia en su naturalización. A mayor naturalización, mayor eficacia. Por lo tanto, y en la medida en que no solamente la narración, la gran narración de la historia nacional y de la literatura, sino la propia instrumentación del sistema educativo está orientada a apuntalar estas figuras heroicas o a pensarse a partir de las figuras heroicas. Para uno está absolutamente naturalizada la existencia de padres de la patria, como si no hubiese otra manera de concebirse una patria que con padres de la patria, como si no hubiese otra posibilidad para que existiera una patria que con padres de la patria. Esa naturalización funciona con absoluta eficacia, tanto como para que a uno mismo pueda resultarle extraño que haya patrias sin padres de la patria, o extraño o una cierta sensación de que le falta algo, de que algo falta. Como si no pudiese no haber padres de la patria, porque está tan incorporado a nuestro imaginario y está tan naturalizado en nuestra ideología de la identidad nacional, que hay patria y padres de la patria, padres fundadores de la patria, que nos puede incluso desconcertar la idea de que hay patrias que no es que les falta el padre, uno piensa que le falta el padre porque piensa que tiene que haberlo, que no participan del dispositivo, de esa figura heroica fundacional. Héroes hay, ¿no? Uno visita los países, recorre las ciudades y siempre hay alguien subido a un caballo en alguna estatua, en algunas plazas. Eso está en todos lados. Caballos con héroes encima. Eso está más o menos en todos lados. Pero eso no necesariamente cobra la potencia simbólica de la idea de un padre fundador. Si uno lo piensa, en el caso se me ocurre por lo pronto, ustedes me dirán de Alemania, pero Francia no tiene un padre de la patria. No hay un padre de la patria. Por poner simplemente un ejemplo. Probablemente porque Napoleón Bonaparte, que es quien parecería corresponder a esa figura, mal podría encajar en un imaginario de identidad nacional de base republicana. Entonces ahí está como figura heroica, tiene su tumba impactante, su puente sigue ahí, y varios de los cafés de París se llaman Napoleón. Pero no se le asigna la carga histórico-simbólica de padre fundador, porque una patria republicana no podría ser fundada
así. En Brasil, en el caso de Brasil, por ejemplo, sí hay un héroe de la independencia, que es Tiradentes. No obstante, no cobra la misma dimensión de padre fundador. Entonces, marcamos ahí un rasgo de la modalidad de formulación de la identidad nacional argentina, dado que no solo hay padres de la patria, sino que son figuras muy, muy fuertes, muy subrayadas. O dicho al revés, la identidad nacional argentina está constituida fuertemente a partir de la sacralización de estos héroes a los que se consagra como padres fundadores. Les adelanto, les revelo, no sé, si no hay argentinos, qué suerte para ustedes que no son argentinos. Las figuras de padre de la patria corresponden a dos figuras históricas primordiales, Manuel Belgrano y José de San Martín. Con José de San Martín tenemos chilenos aquí, y si hay peruanos, tienen que emocionarse también en este momento. Son las dos figuras de padres de la patria en la Argentina. Y la premisa, o lo que traigo a colación, es que estas dos figuras, las de Belgrano y las de San Martín, van a establecer o van a resolver una plena preponderancia de la dimensión de la guerra en la configuración del imaginario de identidad nacional. Entonces los movimientos son dos. Tenemos una identidad nacional con héroes, con grandes figuras heroicas. Esas figuras heroicas cobran este carácter específico, padres fundadores, padres de la patria. Y los dos padres de la patria, las dos figuras consagradas como padres de la patria, son figuras que, insisto, van a subrayar y poner en primer plano la dimensión de la guerra en la definición de la identidad nacional. Uno puede pensarlo en comparación otra vez con otra patria que tiene padres fundacionales, que es el caso de la formulación de la identidad nacional en los Estados Unidos, donde efectivamente hay también una exaltación de la figura de Founding Fathers, de padres fundadores. Es más, creo que los han esculpido en la montaña, o sea, que es una exaltación vehemente. Ahora, si uno interroga ese panteón, si uno indaga en ese panteón de padres fundadores en los Estados Unidos, la guerra es solo uno de los componentes. Hay héroes de la guerra, pero hay también héroes de las ciencias, héroes de la política, héroes de las leyes. ¿No? Si uno piensa en esa integración, por lo pronto, están los hechos históricos, claro. George Washington no solo es el primer presidente de la nación, lo digo al revés, perdón, lo dije al revés. Washington es no solo quien condujo la guerra de independencia contra los británicos, fue también el primer presidente de la nación. Por lo tanto, es una figura en la que la dimensión militar se conjuga con la dimensión propiamente política. No es solo un héroe de la guerra, Washington, pero además están ahí Franklin o Jefferson, digamos, están ahí también figuras que introducen o agregan a la dimensión bélica, insisto, la dimensión política, la dimensión jurídica, la dimensión científica. Lo tomo como referencia, digamos, como parámetro respecto de la configuración del panteón de héroes nacionales en la Argentina. Panteón presidido, como dije, por Belgrano y por San Martín. Pienso en otras figuras posibles, por ejemplo, rápidamente, figuras posibles. Cuando se produce la Revolución de Mayo de 1810, una de las figuras más destacadas de esa revolución se llamó Mariano Moreno, fundador del primer periódico en la Argentina. Jacobino, revolucionario. Si ustedes vienen a la Argentina, van a encontrar calles que llevan el nombre de Mariano Moreno. Hay un equipo de fútbol que juega en tercera división que se llama Mariano Moreno. No es que no haya un lugar para Mariano Moreno. No es padre de la patria.
Otra referencia posible, Juan Bautista Alberdi, que se ha exiliado en Chile. Menciono Chile porque está Sebastián, pero quizás haya otros compañeros trasandinos ahí. Una figura posterior porque ha sido inspirador de la Constitución de 1853. Estoy trayendo simplemente 2 ejemplos, pero son 2 ejemplos muy fuertes en la historia argentina. Y no es un contrafáctico, porque no estamos interrogando los hechos, estamos interrogando la narración que se hace de los hechos. En los hechos tenemos a Mariano Moreno como figura destacada de la Revolución de 1810. Y en los hechos tenemos a Juan Bautista Alberdi como inspirador de la Constitución Nacional de 1853. La interrogación va dirigida a la narración de esos mitos de origen, ligando el mito de origen con la idea de un padre fundador, de ese pasado en común que permite definir una identidad colectiva. Insisto, no es un contrafáctico, es una interrogación a la narración y a la ideología de la narración. ¿Qué habría supuesto, aún en esta cultura de héroes y de padres fundadores, narrar? Digo, porque los hechos están a disposición todos. Las hazañas militares de San Martín son hechos. Pero el papel de Mariano Moreno en la Revolución de Mayo de 1810 también es un hecho. El desempeño militar de Manuel Belgrano es un hecho. Pero la inspiración de la Constitución Nacional por Juan Bautista Alberdi también es un hecho. Lo que pasamos a preguntar es cómo se narran los hechos. ¿Qué sentido se les da? ¿Con qué lógica se los compone? ¿Y qué se hace preponderar? Para, obviamente, definir un perfil de identidad nacional. ¿Qué imaginario de identidad nacional y, por lo tanto, qué imaginario de sociedad posible? Porque, por supuesto, una definición de identidad nacional, aunque subrayemos la dimensión del relato del pasado y subrayemos la cuestión del establecimiento de un mito de origen, evidentemente una narración de esta índole siempre tiene una proyección a futuro. Una identidad supone también una proyección a futuro. No es solo el origen de fundacional, ni es solo la narración retrospectiva que constituye la identidad. Es también una proyección de esa identidad a una sociedad futura. ¿Qué modelo de identidad nacional y qué proyección de sociedad posible habría implicado una narración de la identidad nacional argentina con un padre fundador que era un periodista jacobino, Mariano Moreno, un escritor revolucionario, Mariano Moreno? Es decir, una nación fundada en un intelectual revolucionario, fundada en y por un intelectual revolucionario. O, tomemos a Alberdi, que es posterior. ¿Qué imaginario de identidad nacional y qué proyección de sociedad posible habría implicado configurar un relato de la identidad nacional en el que se le asignara la condición de padre fundador al que inspiró el sistema de leyes? Es decir, el imaginario de una nación fundada en la ley, ya que se trata de construir mitos de padres fundadores. Si se hubiese hecho de Alberdi un héroe nacional y un padre fundador, un padre de la patria, el imaginario que se habría activado es el de una patria fundada en la ley. Pero no es eso lo que pasó. Lo que pasó es que la historiografía argentina se centró en Belgrano y en San Martín. Esta historia nacional basada en grandes vidas, no quiero saturar de datos, pero solo lo menciono, porque la figura clave ahí es Bartolomé Mitre, que fue presidente de la Nación, pero es el fundador de la historia nacional, o uno de los fundadores, hablando de padres fundadores, pero es un fundador de la narración histórica. Por supuesto, tuvo también una importante acción, fue presidente de la Nación. Fue el que impulsó como presidente la Guerra del Paraguay, que fue un desastre, empezando por el Paraguay.
pero fue un desastre para el proyecto del propio Mitre también. Hay algo notable ahí, no sé si todos se dedican a la literatura como yo. Qué mal hacía la guerra Mitre, pero qué bien la narraba. Para nosotros, que si nos dedicamos a la literatura quizás estemos más volcados a las palabras que a los hechos, el de Mitre es un caso inquietante, porque la guerra que llevó a cabo, todos los emprendimientos de tipo militar que llevó a cabo fueron desastrosos, pero sus relatos de guerra eran colosales, narraba extraordinariamente bien. Y Mitre, que fue, insisto, presidente de la Nación y fundador de mi colegio, déjenmelo decir, mucho antes de que yo fuera, ¿no? Pero fundador de mi colegio en el siglo XIX, escribe la historia de Belgrano y de la independencia argentina. Ahora ya nos situamos en la segunda mitad del siglo XIX. Escribe la historia de Belgrano y de la independencia argentina primero, y luego la historia de San Martín y de la emancipación sudamericana. Y estos son las narraciones claves que fundan, insisto, establecen las bases de la historiografía nacional y del sistema educativo, digamos, de cómo iba a ser enseñada la historia en el sistema educativo nacional y cómo lo sigue siendo hasta el día de hoy. La historia nacional concebida y construida a partir de grandes hombres, a partir de estas grandes vidas, la historia de un hombre y la historia nacional, la historia de un hombre y la historia del continente, y la proyección de un héroe, sujeto individual, a una identidad nacional, a ese sujeto colectivo del nosotros, tiene en estas dos historias escritas por Mitre su momento clave para consagrar a San Martín y a Belgrano como los héroes nacionales paradigmáticos, los dos padres de la patria. De hecho, si les tocará venir para acá o si han estado por aquí y hacen el ejercicio de recorrer desde los billetes, quienes aparecen en los billetes, los nombres de calles, de avenidas, de barrios, los nombres de ciudades, las estatuas. En cualquier ciudad argentina, casi con certeza, en el lugar central va a haber una estatua de San Martín, y si no, de Belgrano. Son excepcionales las ciudades donde la plaza principal no está consagrada a uno o a otro. Ahora el asunto se ha diversificado, además el peso argentino, cuando yo empecé a hablar seguramente tenía un valor y ahora a esta altura de la exposición ya vale bastante menos. Pero cuando yo era chico, por ejemplo, y durante muchísimos años, en los billetes argentinos, aunque no valgan nada, pero son los que hay, solo figuraban San Martín y Belgrano. Tuvieron por largo tiempo, diría, el monopolio de la figuración en los billetes. Dos referencias más posibles, digo, del repertorio simbólico de la consagración de héroes y de la vigencia de esos héroes en un imaginario de identidad. No sé si han estado en Buenos Aires, Plaza de Mayo, que es la plaza central, frente a la Casa de Gobierno. La estatua que hay en Plaza de Mayo es la de Manuel Belgrano. Cruzando, si uno toma la perspectiva de la Casa de Gobierno, está Belgrano, cruzando está la catedral, y en la catedral está la tumba de San Martín. Digo, como caracterización territorial de una consagración simbólica. En el espacio político central de la Argentina, que es la Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires, la estatua de San Martín, la estatua de Belgrano y la tumba de San Martín, en ese mismo lugar. Los feriados en la Argentina, motivados por héroes, porque tenemos feriados el día de la Revolución de Mayo, tenemos feriado el día de la Independencia Nacional, pero tenemos 3 feriados por muertes de héroes. Los días son los de las muertes. Ustedes saben que la Argentina es un país donde la necrofilia funciona bastante. Se trata de las muertes.
Hay 3 feriados por 3 muertes, 2 son de San Martín y Belgrano. Entonces, efectivamente, son los héroes preponderantes. Y son figuras vinculadas a la guerra. Es interesante, bueno, los dos casos son interesantes, pero Belgrano no era un militar, Belgrano era abogado. E integró la primera junta de gobierno, esa que se estableció en la Revolución de Mayo de 1810. Y sin embargo, su condición heroica no remarca o no subraya tanto esa dimensión cívica de su desempeño histórico como su dimensión militar. Porque siendo abogado de profesión y no militar, pasa a tomar funciones militares, es puesto al frente del ejército que luchaba por la independencia. Perdió más de lo que ganó, pero cobró ahí una dimensión heroica, porque además, en realidad es también consagrado como el creador de la bandera argentina. Pero la creación de la bandera argentina nos remite a una escena militar. Manuel Belgrano crea la bandera argentina frente a la formación de tropas. Y son las tropas del ejército las que juran la bandera cuando Belgrano la crea. Entonces, la dimensión militar de su desempeño queda muy en primer plano. De hecho, para cualquier argentino, la formulación General Belgrano es mucho más reconocible que Doctor Belgrano, que creo que nunca lo escuché decir. El militar la figura del militar preponderó sobre, insisto, no solo su condición de abogado, sino su desempeño político. En la primera junta de gobierno, el general Belgrano se impuso al doctor, digamos así. O sea, su acción de guerra, su acción como hombre de guerra, es la que sostiene su consagración. Ahí va Fati. De hecho, miren, hoy me ocupé de juntar estos. Voy a mostrarles unos papeles que no tienen absolutamente ningún valor. Son billetes argentinos. Esto creo que son 10 centavos de euro. No me doy cuenta si uno o 10, nada. Si ven uno tirado en la calle, ni se agachen a levantarlo porque no vale la pena. Este es el billete de 10 pesos. Este es Manuel Belgrano. En el viejo billete de 10 pesos, porque hace unos años se imprimió un nuevo billete de 10 pesos, otra vez, siempre con Manuel Belgrano, que es aquí lo tienen otra vez. Hay algunas variaciones, ¿ven? Yo lo veo más gordo en la segunda versión, ¿no? Lo veo más estilizado en la primera, no sé si como un lifting que le salió mal, no sabemos bien, pero se reconoce que es el mismo. Ahora, lo que me interesa subrayar de un billete a otro, porque es, podríamos decir, cuanto menos sintomático. Fíjense la indumentaria en el cuello del Belgrano del viejo billete de 10. Tiene ropa civil. Frente al Manuel Belgrano del nuevo billete de 10. Tiene ropa militar. Y yo diría, en el movimiento de un billete a otro, se plasma y se expresa lo que estoy señalando a propósito de su figura. Prepondera la dimensión militar. Belgrano es ante todo el creador de la bandera, frente al ejército formado. Eso en cuanto, ahí va Fati, ¿eh? Eso en cuanto a Belgrano. San Martín, y de hecho, la estatua que lo celebra en Plaza de Mayo, además de todas las otras estatuas que hay por todo el país, lo exalta como hombre de guerra, está frente, digamos, como militar en su caballo. No está de a pie con ropa civil, con los libros de jurisprudencia bajo el brazo. Está configurado y consagrado como héroe militar en esa estatua y en todas. A él se va a agregar San Martín, que era un militar. De hecho, era el único militar de formación profesional. Porque luego, como en toda América Latina, la gente aprendía a matar, digamos, que es lo que hacen los militares, a manejar las armas y a matar, pero no había dónde, digamos, no había escuelas de guerra.
para formarse, digamos, profesionalmente como militares. En el caso de José de San Martín, el otro padre de la patria, será una circunstancia muy particular, que su familia lo lleva a España de muy chico, como a Messi. Los héroes argentinos van repitiendo tópicos. Se va a España de muy chico, de tal modo que en España sigue formalmente y profesionalmente la carrera militar. Es un militar de formación y es un militar de profesión. El único de todas las guerras de independencia. Con lo cual diríamos, la consagración del padre de la patria vía la historia de San Martín escrita por Bartolomé Mitre, no diríamos solamente que se consagró a un militar, se consagró a el militar, el que había, que además se ha destacado de modo casi exclusivo en la Argentina, porque luego tuvo su desempeño en Chile, luego tuvo su desempeño en Perú. Pero en Argentina tuvo un desempeño casi exclusivamente militar. Es decir, se trata de un héroe militar, por eso marcaba la diferencia con Washington en Estados Unidos, que no solamente no articula gesta militar con gesta política, sino que renuncia a la participación política. La diferencia puede marcarse también con Bolívar, porque Bolívar es un héroe activo de las proezas militares, pero también de los procesos políticos de organización de los estados nacionales. Mientras que el movimiento que hace San Martín es la intervención en el proceso de guerra y luego la renuncia, la prescindencia, se abstiene de participar en los ciclos políticos de la organización del Estado y de las guerras civiles. No interviene en las guerras civiles, no interviene en la dinámica o en los procesos políticos de organización nacional, lleva a cabo la guerra de independencia y deja el país para siempre. Con lo cual, a lo largo de toda su vida, vivió 78 años y creo que pasó 12 en el país, si es que llegó a 12. Porque se fue de niño, luego estuvo aquí, después siguió por Chile, Perú, y después se fue al exilio, murió en Francia, nunca regresó, murió en 1850. Es decir, un héroe enteramente constituido en la acción militar, enteramente constituido en la acción militar. Y en el exilio, como si dijéramos, funda la patria y se excluye. Funde la patria y se pone fuera de lo que él fundó. Pero la funda la guerra, justamente. Funda la patria en la guerra y en todo el ciclo político y de guerras civiles está fuera. Es un expatriado. El padre de la patria es un expatriado, que va a ser repatriado justamente en 1880, el año que recién yo les marcaba como el año de la estabilización y organización definitiva del Estado Nacional. En ese año, en este país donde los cadáveres van y vienen, los restos de San Martín son traídos desde Francia hasta la Argentina. Entonces es padre de la patria, expatriado, repatriado. Podríamos decir, recién en 1880 había patria donde repatriar al padre fundador de la patria. Con lo cual, en su repertorio de virtudes, las virtudes con las que se lo exalta, está justamente la renuncia. La renuncia. Porque no es tan sencillo si uno lo piensa, que el padre de la patria haya prescindido tanto. Claro que esa prescindencia no es vista como, no fue narrada como prescindencia. Fue exaltada como renuncia y como sacrificio. Y al mismo tiempo, no sé si ustedes tienen hijos, pero yo tengo pero uno solo, o sea, no tiene hermanos.
Pero entiendo que es bueno que el padre no se meta en la pelea entre hermanos, no se meta en las peleas entre los hermanos. San Martín no interviene en las guerras civiles, lo cual de por sí es una defección, porque San Martín, por su genio militar que lo tenía y por su competencia militar que la tenía, habría sido una figura clave en la resolución de las guerras civiles argentinas. Y los contemporáneos no sintieron sino como una deserción su partida, por no decir una deserción negligente de su parte. La narración de Mitre, entre otras narraciones, reconfigura, resignifica esos hechos y los convierte en el gesto virtuoso del sacrificio, de la renuncia y del proceder del padre que no se involucra en la lucha entre hermanos. Y empieza a ser algo que va a resultar muy favorable para su consagración como héroe. Ponerse más allá de los conflictos internos. Ahora, el resultado de eso es un padre de la patria que encaja enteramente en el encuadre de la guerra. Entre la figura militarizada de Manuel Belgrano y la figura estrictamente militar de San Martín. La guerra queda en el centro y en el fundamento del mito de origen de la configuración de la identidad nacional argentina, que se piensa a sí misma como nación fundada en la guerra. Las consecuencias ideológicas y políticas pueden rastrearse a lo largo del siglo XX y de las desdichas políticas nacionales del siglo XX en cuanto al prestigio militar y a las consecuencias políticas de ese prestigio militar. El imaginario de fundación de identidad respaldaba ese aspecto y lo sigue respaldando. Yo tengo algo más sobre literatura, pero no quisiera que no quede tiempo para el intercambio. Quiero comentar lo que decía Fati de cómo pintan las mujeres en toda esta historia nacional argentina. Hay alguna prócer, no abundan, porque, como sabemos bien, en el siglo XIX la política y la guerra eran básicamente cosas de hombres. La guerra lo siguió siendo en el siglo XX y en muchos lugares lo sigue siendo hasta hoy. A la guerra van los hombres. Esto está cambiando, no tanto, pero en el siglo XIX ni qué decir. No obstante, sí hay dos figuras que han quedado en un lugar incómodo, por lo que voy a explicar ahora, para la identidad argentina. Que es que lo que le llamamos Argentina, lo que llamamos hoy Argentina, con el efecto ideológico retroactivo de suponer que la Argentina existió desde siempre y era lo que es hoy, tiene estos desencuentros con el desarrollo de la historia. En 1810 la Argentina no se sabía bien qué iba a hacer. Hasta 1879 la Patagonia no estaba integrada al territorio nacional. Ahora Sebastián nos va a contar cómo Chile está permanentemente con intenciones de conquista territorial de la Patagonia. Pero digo, no solo la Patagonia. Uruguay, si se iba a integrar o no a una nación argentina. Y otra vez, Marco, el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Si uno toma el virreinato del Río de la Plata, parte de ese territorio integraba el virreinato del Río de la Plata. Si el territorio nacional argentino correspondiera exactamente al del virreinato, como en principio se planteaba en las guerras de independencia, esos territorios serían Argentina, pero no lo son. Digo porque las dos figuras, estoy contestando a Fati, las dos figuras de mujeres heroínas de las guerras de independencia son mujeres del Alto Perú. Son Manuela Pedraza y Juana Zurduy. Y Juana Zurduy. En Buenos Aires tienen calle y están una junto a la otra, como la sección de género de la ciudad.
Lo sé bien porque yo vivía en el barrio de Chico, en el barrio donde están las dos calles. Viene Juan Azurduy, la siguiente es Manuela Pedraza. Volvamos al billete, porque en relación a esto que planteaba Fati, obviamente en los tiempos que corren y en las aperturas de perspectivas que se están planteando, también hubo intervenciones, digamos, de disputas historiográficas sobre esta cuestión. En el billete nuevo de Manuel Belgrano, el más reciente, en el embés, no es que haya estrictamente paridad de género, pero en el embés del billete se le dio lugar a Juana Azurduy. Está aquí. Para mi gusto quedó un poquito parecida a Rafael Nadal, el tenista español. No sé cómo lo ven ustedes, para mí es Nadal, pero en realidad es Juana Azurduy. Está en el patio trasero del billete, pero pasó a billete. Y no solo pasó a billete, es interesante en esta disputa de espacios simbólicos. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, esto nunca me había dado cuenta, me estoy dando cuenta ahora. En la parte de atrás de la Casa de Gobierno se levantó un monumento a Juana Azurduy. De lo que me estoy dando cuenta ahora es que se hizo en la ciudad lo mismo que en el billete. La Casa de Gobierno tiene al frente la estatua de Manuel Belgrano, en Plaza de Mayo. Y en un parque que hay atrás, la estatua de Juana Azurduy, igual que en el billete, que tiene a Belgrano al frente y a Juana Azurduy detrás. Y este billete corresponde al mismo periodo en el que, insisto, Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia impulsó que Juana Azurduy, sobre todo, Patricio agrega a María Remedios del Valle, entre el repertorio de heroínas, Juana Azurduy fue la que quedó más destacada. Hay una canción muy hermosa también, que canta Mercedes Sosa, dedicada a Juana Azurduy. En el gobierno de Macri, la estatua de Juana Azurduy fue desplazada. No muy lejos, pero desplazada un poquito. Pero sigue ahí. O sea que este es un campo que está ahora mismo en reformulación y en revisión. Ahora, no dejan de ser figuras de la guerra. En respecto del encuadre que estamos planteando, no dejan de ser figuras de la guerra, y el monumento de Juana Azurduy que hay en Buenos Aires, efectivamente, destaca esa dimensión. Está enarbolando el sable. Es decir, el instrumento de matar. Si a ustedes les parece, porque yo quisiera, o podríamos agregar algo respecto de la literatura, aunque las historias escritas por Bartolomé Mitre son narraciones históricas tan prodigiosas y tan maravillosamente escritas que para mí sin duda forman parte de la tradición literaria argentina. Pero lo que no quisiera es que nos quedemos sin tiempo para preguntas o comentarios. Si quieren, abrimos ahora lo que quieran comentar o ampliar, y en todo caso después hablamos del Martín Fierro, del poema gauchesco argentino, pero no quisiera no dejar tiempo para preguntas, o comentarios o discusiones. Ustedes me dirán. Martín, ¿cómo ves? A lo mejor, pues, abrimos ahora un espacio para preguntas, comentarios, y a lo mejor sigues después, y estoy seguro que enriquecerás el debate también a lo mejor con más informaciones a nivel literario. Si está de acuerdo, procedemos así. Y pues sí tenemos tiempo, es decir, y me parece que estaría muy bien si, como dices, si tuviéramos, digamos, la oportunidad de tener un debate
tranquilo, con tiempo para que todas puedan participar. ¿Te parece bien? Entonces, por el momento, o sea, te agradezco de corazón por tu charla, por tu ponencia. Va directamente en el encuentro de lo que estamos discutiendo en este seminario. Pues no llegamos a Argentina y el siglo XIX, pero estábamos más enfocados, digamos, en otras cuestiones, pero siempre en estas, con respecto a, digamos, a la relación entre violencia y cultura. Y tu énfasis no son los hechos, sino que son las narraciones. Entonces, ahí te va un aplauso virtual. Si mi compu me permite, pues muchas gracias. Entonces, pues estaría abierto el espacio para preguntas, comentarios. Les digo, o sea, aprovechan la oportunidad. Aquí tenemos a Martín y diríjanse a él con sus inquietudes o ideas o preguntas, dudas. Fátima. Ok, Fátima, ¿saben qué? O sea, hacemos una primera ronda, entonces Fátima, Jorge y Sebastián. Ok. Sí, un poco tal vez como siguiendo lo que preguntaba, porque preguntaba lo de, preguntaba lo de las mujeres primero, como tal vez para complementar un poco esa narrativa como en torno a la guerra. Entiendo que ese es el encuadre de lo que estamos hablando ahora y de la conversación. Pero, bueno, no sé, tampoco conozco tanto sobre la historia argentina, pues en realidad, pero sí me llama la atención si habrían tal vez como otros lugares incómodos u otras narraciones, otros símbolos que no sean necesariamente en torno a la guerra, pero que también hayan servido para la construcción de la identidad nacional argentina. Pensé en las mujeres, digo, también porque como la guerra igual tradicionalmente y en ese tiempo sobre todo habría sido una cuestión de los hombres, pues pensé que por ahí podría ir, pero más bien mi pregunta era sobre eso. Martín, ¿cómo prefieres proceder? ¿Quieres tomar, digamos, 3 comentarios, preguntas de una vez o más bien contestas individualmente uno a uno? Yo tengo un carácter muy débil y muy proclive a hacer lo que me dicen que tengo que hacer. Ok, entonces propongo que juntemos 3 preguntas, 3 comentarios y luego pues seguimos. Entonces seguiría, en mi lista seguiría Jorge y luego Sebastián. Hola Martín, yo escribí la pregunta, por si no me hago entender. Básicamente estoy interesado en, usted menciona un concepto que es prestigio militar y cómo esto tiene implicaciones políticas en el siglo XX, ¿sí? Mi pregunta es como actualmente, ¿cuál es la percepción colectiva de ese prestigio militar? Digamos, teniendo en cuenta todo lo sucedido en la dictadura cívico-militar del 76 y todas las consecuencias que tuvo, pero lo que yo he visto es que ha habido un periodo como dedicado a rehacer ese tejido de memoria colectiva por parte de los argentinos, entonces pues no sé cuál sea la percepción actual, es básicamente eso. Bárbaro. Sebastián, gracias. Sebastián, por favor. Primero, gracias Martín, otra vez por esta... Siempre es un agrado escucharte, por supuesto. La pregunta es específica, quizás me adelanto a lo que iba a plantear después, porque nombraste al Martín Fierro, y respecto a eso quería preguntarte cómo ves tú esta narración del siglo XIX actualizada de algún modo en el siglo XX, también a través del Martín Fierro, pero también a través de Leopoldo Lugones y Borges, ¿no?
Lugones como esta figura extraña de los 30, el intelectual que alza la figura de los militares en la revolución del 30 y un poco fascista, un poco ambiguo. Luego Borges tomando la figura de Leopoldo Lugones para levantar un canon y tomando la figura del Martín Fierro también para armar una especie de discurso nacional. Porque también él hace llamado a su propia historia militar, ¿no? A su abuelo, su bisabuelo, que muere en batalla, la valentía. Hay muchos poemas. Entonces, ¿cómo esto se ve de algún modo actualizado en la literatura, específicamente, o en las figuras literarias argentinas del siglo XX? Gracias. Muchísimas gracias por las 3 preguntas. Después tomamos otra tanda, si quieren. En relación a lo que decía Fátima, yo lo pensaba y lo pienso también en la misma dirección. Figuras disonantes, disonancias posibles, no solo figuras disonantes. Porque, y yo creo que esto tiene que ver también con la mirada literaria, ¿no? Que siempre no, pero facilitan las perspectivas de desnaturalización, la perspectiva literaria. Por eso, aunque no hayamos hablado de textos convencionalmente literarios, sí hablamos de narraciones y de imaginarios, y hay algo que yo pondría en la perspectiva literaria. Subrayaría la potencia que la perspectiva literaria tiene en términos de desnaturalización, dado que lo que los críticos literarios nos preguntamos frente a los textos es cómo están hechos. Yo diría esa es la pregunta fundamental que un texto motiva en un crítico literario. ¿Cómo está hecho? Y la idea de que eso está hecho, es decir, que es un artefacto, es decir, que es un artificio, me resulta, insisto, muy potente a la hora de abordar incluso cuestiones o aspectos no directamente literarios, ideológicos, históricos, políticos, justamente como una mirada de desnaturalización, una mirada entrenada en la pregunta, ¿cómo está hecho? Es una mirada, insisto, para mí, entrenada en la desnaturalización, es decir, en la conciencia, siempre al alcance de la mano, siempre desafiada, de que las cosas no son de una determinada manera, sino que han sido hechas de una determinada manera. Seguimos en vertiente germánica, es el distanciamiento de Bertolt Brecht. No estamos lejos de la concepción del distanciamiento de Bertolt Brecht. Pero, yo diría, extendido y ampliado como un dispositivo ideológico que desde la literatura, desde la concepción de la literatura, nos puede permitir abordar toda clase de representaciones, ideologías, ¿no? Imaginarios, políticos, históricos, y preguntarnos cómo están hechos. Y preguntarse cómo están hechos es, por eso yo hace un rato decía, no estoy proponiendo un contrafáctico, les decía. No estoy proponiendo un contrafáctico, estaría más bien proponiendo como una contraimaginación, o una contranarración, un contrarrelato, o un relato alternativo, en la dirección de lo que planteaba Fátima. Los hechos son los hechos. ¿De qué otra forma se los podría haber narrado? ¿De qué otra forma se podría haber construido significación con esos mismos hechos? Un dato, no me acuerdo si lo hemos mencionado en algún momento cuando nos conocimos, pero hay algo interesante en el castellano, en comparación, por ejemplo, con el inglés, no sé alemán, que es que en castellano usamos la misma palabra, que es la palabra historia, para designar los hechos reales y la narración que se hace de esos hechos. A diferencia del inglés, que distingue history de story. En el inglés hay una palabra para designar la realidad de los hechos y otra palabra, muy parecida, pero es otra palabra para designar la narración que se hace de esos hechos. En castellano usamos las mismas palabras para los dos. Puede ser un indicio de todos modos. Le llamamos igual a los hechos y al relato que se hace de esos hechos. Pensemos en los relatos posibles. Entonces, ahí es donde, insisto, me parece que la literatura y su relación con las narraciones permite pensar alternativas, disonancias, porque en la medida en que uno advierte que lo que es no es, sino que ha sido hecho,
Eso, como sabemos por Bertolt Brecht, abre de por sí la perspectiva de que las cosas podrían haber sido hechas de otro modo y podrían ser hechas de otro modo. Entiendo que lo que plantea Fátima apunta en esa dirección y un poco en esa dirección pensaba yo con la figura de Alberdi, por ejemplo, que fue un desacomodado de la historia argentina. Tiene su calle, tiene su barrio, tiene su billete, ¿no? Tuvo, ya no lo tiene. Como los billetes argentinos se deshacen en la nada, hay que inventar nuevos todo el tiempo, pero fue otro desterrado, no como San Martín, cuyo destierro lo colocó en el centro del panteón de héroes. Alberdi fue un desterrado en Chile, precisamente, y es un periférico del panteón. Entonces, plantearse qué habría pasado si esa figura, en lugar de ser periférica, hubiese sido central en la narración. En los hechos lo fue, inspiró la Constitución. Pero yo creo que también podríamos, en este propósito de desnaturalización, ir incluso más atrás. ¿Cómo habría sido una historia sin héroes? Que, como todos sabemos, es un debate no solo historiográfico, sino también político. Al interior del marxismo, Plejánov, por ejemplo, se planteó centralmente ese problema. Para una concepción de la historia como la del marxismo, el papel de los grandes hombres y el papel de los héroes no puede sino ser problemático. Lo digo entre paréntesis para no demorar, que hay más preguntas, pero hace unos cuantos años pude ir a Moscú, estuve en Moscú, y fui y vi la tumba de Lenin, vi a Lenin embalsamado. De hecho, es el único muerto que yo vi en mi vida. No me gusta ver muertos. Podría decir que soy una persona exigente en materia de cadáveres. Solo vi el de Lenin. Y en ese minuto, 2 minutos, no sé cuánto duró el recorrido frente al cuerpo, yo por un lado me emocionaba y por otro lado me objetaba como marxista, no debería estar emocionándome en el culto necrofílico del héroe individual. Porque efectivamente plantea un dilema en esa concepción de la historia y en otras. Entonces también podríamos preguntarnos, ¿por qué padres de la patria? Digo, grado de disonancia. ¿Por qué héroes de guerra? Y luego, ¿por qué héroes? ¿Por qué héroes individuales? ¿Por qué una historia con héroes individuales? En cuanto a lo que plantea Jorge, es clave en el recorrido del siglo XX y está en relación con lo que plantea Sebastián también. Porque si uno toma la línea Lugones, que era hasta Borges el gran poeta nacional, el escritor argentino era Lugones. Y eso lo resolvió, o sea, lo disolvió y lo resolvió Borges para definir su propio lugar. Pero Lugones en 1924 escribe un texto, un discurso llamado La Hora de la Espada, sobre el prestigio de la guerra y los militares en la historia argentina, y ese texto es considerado el llamado a lo que solo 6 años después fue el primer golpe militar de la historia argentina, que se produjo en 1930. O sea que se ha hecho, pero digamos, se puede rastrear las líneas del coraje o formas de la violencia. Rastrear en la literatura, claro, se puede hacer, se ha hecho, claro que se ha hecho. Violencias prestigiadas y violencias desprestigiadas. Violencias, digamos, elogiables y violencias inquietantes o perturbadoras. Pero sobre la base de lo que fue nuestro punto de partida hoy. No se trata de desalojar la violencia. O es falsa la premisa que presupondría en el recorrido hacia la organización nacional, se trata de ir de la violencia a la no violencia. O suponer que una vez que la violencia fue superada o dominada, suprimida, entonces pudo organizarse el Estado Nacional. El Estado Nacional, como todos los Estados nacionales, excluyó ciertas violencias e incorporó otras para su administración y su utilización.
Entonces, por eso, en el punto de partida de nuestro encuentro hoy, la propuesta era no concebir, digamos, una historia que transcurra en el progreso de las formas de la violencia a formas de no violencia, sino interrogar modulaciones y variaciones de la violencia. Dado que eso que llamamos democracia, civilización, no excluye la violencia, excluye ciertas violencias e incluye y consagra otras. Por eso el desarrollo de la exposición. Incluye y consagra otras violencias. Entonces, en cada caso, cabe interrogar cuáles son las violencias perturbadoras, amenazantes, y cuáles son las violencias necesarias, sostenidas, incorporadas y hasta prestigiadas. Entonces, en Borges hay una zona de prestigio, del coraje, que tiene dos vertientes en Borges. Ahora estoy pensando, igual no me olvido de lo que planteó Jorge, pero me parece que se puede articular respecto a lo que planteó Sebastián. Porque en Borges hay por lo menos dos frecuencias. Una es la de la violencia militar, efectivamente, y su abuelo militar, efectivamente, tal como aparece en el comienzo del cuento El Sur, de Borges. Pero también hay en Borges otra zona del prestigio de una violencia popular, la de los duelos de los cuchilleros. También hay que interrogar qué características tiene esa violencia popular para poder ser admitida y admirada en la literatura. Pero por lo pronto en Borges tenemos esas dos dimensiones. Un tipo de violencia popular y la violencia militar, efectivamente, que traspasa en Borges como prestigio. Agregamos a Lugones, La hora de la espada, el discurso de Lugones de 1924, en relación directa, insisto, considerada fundamentación, legitimación ideológica del primer golpe militar que hubo en la Argentina en 1930. No es casual que uno y otro hayan escrito sobre el Martín Fierro, el gran poema gauchesco de la literatura argentina, uno de los dos clásicos de la literatura argentina del siglo XIX. Martín Fierro, de José Hernández, clásico de la literatura argentina, publicado en dos partes. La primera se publicó en 1872, la segunda en 1879. Encontramos otra vez ese momento clave. Es el año de la campaña del desierto. Y es el umbral a la organización definitiva del Estado Nacional. Y el Martín Fierro puede ser leído en esta clave, en la clave de la interrogación de las violencias amenazantes que debían ser eliminadas y las violencias útiles que debían ser incorporadas al aparato del Estado. Insisto, no superadas o eliminadas en un proyecto civilizatorio, sino un proyecto civilizatorio que incluye violencia. ¿Cuál y cómo? ¿Cuáles y cómo? Se puede leer el Martín Fierro en esa clave. Es más, se lo puede leer en esta clave. ¿Cómo convertir una violencia desbordada y amenazante en una violencia controlable y útil? Controlarla no implica anularla. Implica incorporarla y volverla útil. Martín Fierro puede ser leído en esta clave. ¿Cómo hacer de la violencia del delincuente? Lo digo, trato de decirlo más claro. ¿Cómo hacer del gaucho delincuente un soldado? Es decir, ¿cómo hacer de la violencia del despilfarro, de la violencia amenazante, de la violencia perturbadora, del delito, una violencia útil para el aparato de Estado? Que no avanza hacia una no violencia, precisa estas violencias. El gaucho delincuente es convertido en soldado y mandado a la línea de fronteras a pelear contra los indios. Por eso que la segunda parte del Martín Fierro y la campaña de exterminio de indios en la Patagonia Argentina coincidan en el mismo año, yo diría es más un síntoma ideológico que una coincidencia histórica. ¿Hacia dónde el Estado quería direccionar esa violencia? ¿Qué violencia quería? ¿Y cómo la quería utilizar? Porque lo que quería era incorporarla y utilizarla, no suprimirla. Lugones interviene sobre eso. Lugones escribe
Un libro muy difícil de leer porque es muy difícil de leer. Está lleno de ripios, pero yo leí porque soy muy sacrificado. La Guerra Gaucha. Lugones incorporan la dimensión de los gauchos al relato de la Guerra de Independencia. Y Borges reescribe en dos cuentos de Borges, hay reescrituras del Martín Fierro. Entonces, efectivamente, el siglo XX y el XXI están leyendo y reescribiendo el siglo XIX. Siguen saliendo libros que son reescrituras del Martín Fierro. Por ejemplo, yo escribí un cuento, pero solo un cuento. Pero Gabriela Cabezón Cámara escribió una novela llamada Las aventuras de la China Iron, que es una reescritura del Martín Fierro. Esperen que les escribo el nombre. Gabriela Cabezón Cámara. Ha hecho una novela que es una reescritura del Martín Fierro, en clave de género, digo, en relación a lo que planteaba Fátima. Y hay un escritor argentino que es muy genial, que se llama Pablo Cachajian, que publicó el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Lo que hizo fue estrictamente lo que el título dice. Ordenó alfabéticamente el Martín Fierro y lo publicó. Con lo cual, inexorablemente, aparecen primero todos los versos que empiezan con A, están todos juntos, claro. Todos los que empiezan con en están todos juntos. Da un efecto alucinatorio ese texto. El Martín Fierro, ordenado alfabéticamente, da un efecto alucinatorio, con lo cual se revela una tremenda verdad, que es el carácter alucinatorio de la identidad argentina en la gauchesca. Efectivamente, es genial lo que hizo Cachajian. Solo ordenando alfabeto, debe ser un botón de la computadora lo que apretó. Pero al apretar ese botón y ordenar alfabéticamente el Martín Fierro, reveló esto, el gaucho como alucinación de la identidad nacional argentina. Entonces, efectivamente, el siglo XX y el XXI está reescribiendo a Sarmiento, a quien no hemos mencionado hasta ahora, reescribiendo no solo el Martín Fierro, sino la gauchesca. Hay algo en la disposición del imaginario histórico, diría yo. El siglo XIX fue el signo de proyectar un país. Facundo de Sarmiento, de 1845, es clave en ese sentido. El siglo XIX soñó un país, proyectó un país, diseñó un país, que no salió. Salió mal. La Argentina, como todos saben, salió mal. Entonces, de algún modo, está frente a este salir mal, todo el tiempo además está saliendo mal. Es como si una y otra vez volviéramos a aquellos proyectos del siglo XIX, a ver qué había ahí, qué pasó. Entre ese futuro que estaba narrado en el siglo XIX y este presente que está tan lejos. En ese recorrido hay un quiebre, y ahí paso a lo que planteaba Jorge. Porque efectivamente el prestigio militar, el prestigio de lo militar, fue funcional al papel político que las Fuerzas Armadas tuvieron a lo largo del siglo XX en la Argentina. Por supuesto que esto se extiende a América Latina y se puede pensar en toda América Latina. Pero no funciona igual en todos lados. Porque no todas las naciones configuraron de un modo idéntico su imaginario. Y no diseñaron de igual modo su identidad colectiva. Entonces se puede, sin duda, interrogar en cada caso. Pero aquí, y Lugones es una figura clave, efectivamente el prestigio militar. Como aquellos que podían poner orden en el desorden. Y se produjo una especie de distribución por la cual la política era el lugar del desorden y los militares los que iban a poder poner orden en el desorden. Como bien planteó Jorge, hubo un quiebre que yo creo que no tuvo que ver estrictamente o solo con la dictadura y sus crímenes, sino con la Guerra de Malvinas. Yo diría sobre todo con la Guerra de Malvinas, porque el naufragio de la dictadura
es no solamente por las atrocidades cometidas, sino en un fracaso en el terreno específico de la acción militar. Además de todos los crímenes cometidos y del terrorismo de Estado y lo que todo eso supuso, además perdieron la guerra. Además perdieron una guerra. De manera que la derrota de Malvinas tocó algo en lo específicamente militar. No solo la intrusión o la injerencia de la esfera militar sobre el espacio de la política, sino también supuso un quiebre, una puesta en crisis del propio paradigma del prestigio militar por la derrota de Malvinas, que además fue determinante para el final de la dictadura. Entonces las dos cosas además no están separadas. La derrota de Malvinas determinó el final de la dictadura. La guerra de Malvinas transcurrió entre abril y julio de 1982. Terminada la guerra, automáticamente se pasa a la transición hacia el restablecimiento de la democracia, cosa que ocurre a fines del 83. De manera que la derrota de Malvinas fue determinante en el restablecimiento de la democracia en la Argentina. Lo cual le da a la propia guerra un carácter irregular en un cierto imaginario. ¿A qué me refiero? Fue muy beneficioso perder esa guerra para el país. Fue muy beneficioso perder esa guerra en el sentido político. Supuso la caída de la dictadura. Otra vez, no es un contrafáctico, pero no es muy difícil razonar qué habría pasado si la guerra se ganaba. Le habría dado más continuidad, sin dudas, a la dictadura en el poder. Entonces, las ventajas de que la guerra se pierda, la preferencia de perder una guerra, no se trata, digamos, el modo en que entró en crisis ese paradigma militar con Malvinas, no proviene solamente de la derrota. Yo diría, proviene fundamentalmente de una guerra que habría sido una desgracia ganar. Entonces, esa especie de cortocircuito ideológico, ¿cómo puede haber una guerra que es mejor perder que ganar? Me parece que fue clave para hacer colapsar todo un imaginario de identidad nacional con fundamentación en el prestigio de la guerra. Y otra vez, la literatura es el espacio donde más y mejor se ha narrado esta desconfiguración. Yo lo pondría en estos términos, que esa larga configuración que nos llevó al siglo XIX, a la fundación de la historiografía nacional con Mitre, pero también a la gauchesca y al Martín Fierro como gran poema nacional, tiene un momento de puesta en crisis y de desconfiguración, no definitiva, pero fue un momento de desconfiguración, de un imaginario de épica militar en la nación, con Malvinas, y una cantidad de textos de ficción que trabajaron en esa línea. El primero de ellos, Los Pichiciegos, de Fowell. Es decir, que se publica ya en 1983. Toda una serie de relatos ficcionales sobre la guerra de Malvinas, orientados a la sátira o la parodia o la desconfiguración del imaginario de la épica militar. Y esa puesta en crisis fue determinante, pero la ligo mucho más fuertemente con Malvinas. Omar quería preguntar también, por lo que leo aquí. Sí, pero antes me parece estaba Camilo, entonces Camilo y después yo, si están de acuerdo. Ok, perdón, es que mi compa a veces como que necesita descanso por lo que parece. Muy bien, Camilo, Omar, y agregamos un comentario, una pregunta más. Pues si les ocurre, pues lo agregamos. Adelante, por favor. Entonces, Camilo, por favor. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Martín. Muy interesante tu ponencia y quería seguir un poco con lo que estabas diciendo, esta narración sin héroes. Y digamos que nos podría plantear que cuando la narración sale, ya no es propiamente del narrador, sino que es más del lector. Y digamos que sería
muy difícil evitar la lectura de algún personaje como villano, como héroe, como la caracterización que se le quiera dar al personaje. Y en ese sentido, digamos que una narración sin héroes implicaría una narración sin personajes, una narración sin sujetos. Sería una narración puramente conceptual, por así decirlo, para evitar que cayera en esta idea de subjetivizar al personaje, porque esto va a ser del lector y de la época, como tú muy bien lo muestras. Cada época va a leer la narración de una manera distinta. Entonces mi pregunta es cómo evitar o cómo pensar estas narraciones sin héroes, teniendo personajes, ya que es posible siempre volver héroe o villano a X o Y personaje. Esa era mi pregunta. Perfecto. Omar, ¿querés agregar? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias también por el tiempo compartido y gracias a esto de la tecnología, pues podemos vernos. Mi pregunta va enfocada hacia, en un juego de presagiar el futuro. Me gustaría saber para usted de qué otra forma el siglo XXI será recordado o qué tipo de padres de la patria se construirán en el siglo XXI y si será todavía a través de esta fuerza militar. Si no es así, ¿qué elementos construirán esos padres de la patria? En este caso, para la Argentina, si usted gusta, y si usted podría tal vez irse más allá para Latinoamérica, ¿qué tipo de padres de la patria podríamos considerar en un ejercicio a futuro? Gracias. Okay, Muchas gracias a los dos. Perdón, ¿habría algo más? Sí, a ver, Patricio. Patricio, adelante. Hola, ya quería hacer una pregunta, pero la verdad es que me interesa más la línea de lo que plantea Omar en torno a identidades o identidades nacionales tal vez. Y la pregunta que me planteaba antes tenía que ver con la idea de dispositivo que estabas planteando, porque no sé, como me gustaría saber más de dónde hablas, te refieres a eso. Por ejemplo, de la crítica, siento que hay algo de la crítica ahí también a la religiosidad, eso, en marciano, digamos, al mito. Entonces, no sé dónde viene esa noción de dispositivo. Mencionaste a Foucault en un momento, pero no creo que vaya en ese, siento que es más bien altusiano, tal vez, no lo sé, pero no, creo que no me queda tan claro eso. Pero mi pregunta principal le va a lo que dice Omar en torno a la identidad que se puede forjar ya teniendo en consideración esto. Perfecto. Muchas cosas. Martín, me gustaría, perdón, me gustaría agregar una pregunta mía personal, ya que no tenemos tanto tiempo, entonces permítame el abuso. Lo de la guerra de las Malvinas que fue conveniente perder, ¿qué significa eso para la democracia? De un lado, sí entendemos que pues, significa un quiebre de paradigma militar, es decir, una puesta en crisis de la épica militar. Por otro lado, digamos, tomando en serio lo que nos también expones, yo me pregunto si eso, por el otro lado, también nos significa una especie de legado, digamos, complicado, difícil, pesado para la propia democracia, como algo, digamos, un régimen, pues sí, que se debe a la desgracia militar. Es decir, si no hay una especie, si eso no produce una especie de ¿cómo se dice? Rechazo o repugnancia, o digamos, con respecto a la propia democracia, ya que se debe a esto, a, digamos, una especie de vergüenza militar. Okay. Uy, muchas cosas. Muchas cosas y 12 minutos. Sí. Porque a las 5 entra otra clase. Pero nos podríamos quedar, pero sí. Mejor, así viajo a Alemania y podemos hablar todo más largo, pero en relación a lo que planteaba Camilo en primer lugar, yo diría, tendríamos efectivamente esos niveles. Primero, otros heroísmos posibles. Por eso mencionaba el caso de los Founding Fathers en Estados Unidos.
otras formas de heroicidad posible, que no necesariamente pasan por la guerra, aunque sabemos desde Homero en adelante que la épica y la guerra van juntas. Pero se podría pensar, no diré necesariamente en una historia sin sujeto, sí, podemos pensar, y Alberdi, a quien ya mencioné, lo plantea en un momento en polémicas que tuvo con Mitre, que es narrar la guerra en términos de procesos objetivos. Esto no implicaría sin sujeto en el sentido de Althusser, no. Pero sí el debate, por eso yo en algún momento planteé los debates del marxismo. Digamos, ¿qué grado de incidencia tiene una figura? ¿Se le va a reconocer o a conceder a una figura individual? Ahí donde se presupone que la historia transcurre en el desarrollo de procesos sociales y económicos objetivos. Objetivo no significa sin sujeto, significa sin grandes sujetos que tuercen o deciden el destino de la historia, es decir, la concepción romántica. Yo diría en ese sentido, la discusión es qué clase de sujeto se concibe, y no una historia sin sujeto. Y en ese sentido también podríamos decir, ¿por qué los sujetos individuales, o en todo caso, qué relación hay entre los sujetos individuales y los sujetos colectivos? Porque se puede narrar también una historia de sujetos colectivos. Por eso yo subrayaba una y otra vez, porque hablábamos de la identidad nacional, que en realidad el héroe supone siempre esa proyección del héroe individual, del sujeto individual al sujeto colectivo. De manera que sí hay un sujeto colectivo en escena. ¿Por qué no atribuir, yo no diría heroicidad, pero sí agencia histórica a ciertos procesos sociales y a ciertos sujetos colectivos, e interrogar el papel de las figuras individuales al interior de una historia concebida como agencia de sujetos colectivos, que no es lo mismo que la exaltación heroica del gran hombre, en el sentido romántico, del héroe paradigmático. Discusiones que transcurrieron en la historiografía del siglo XIX. En cuanto al siglo XXI y lo que plantean Patricio y Omar, del mito y una proyección, están... porque hay algo en relación a lo de Camilo, pero yo creo que lo tomaría también para lo que plantearon Omar y Patricio, porque en definitiva lo que Omar y Patricio están planteando es una formulación por la positiva, lo cual es perfectamente razonable, pero yo me doy cuenta que estoy siempre más orientado a una función crítica de la literatura, a la negatividad. Disculpen si traigo a Adorno otra vez a colación. El año pasado, antes de ir a Bielefeld con ustedes, había pasado por Frankfurt y me llevaron, fue mi otro momento de crisis, porque me llevaron a ver el escritorio de Adorno, que está expuesto ahí en la Universidad de Frankfurt. Y yo por una parte me emocioné frente al escritorio de Adorno y por otra parte me decía, qué poco adorniano estoy siendo al emocionarme así. Pero diría, hay una dimensión donde si, otra vez, pensado de la literatura, apuntaría más a una negatividad crítica que a una dimensión propositiva. De todas maneras, la pregunta o el planteo de ambos es perfectamente pertinente y no quiero hacerlo a un lado. Pero antes pasaría por algo en relación a lo de Camilo, introduciendo esta dimensión de disonancia crítica al interior de una narración instrumentada y consolidada, que es ni historia sin héroes, ni historia sin sujeto, pero sin interrogar la pregunta por los antihéroes. Dado que, de hecho, la literatura hispánica se ha fundado, ya que hablamos de fundaciones, en la modernidad, a partir de una figura antiheroica, que es Don Quijote de la Mancha. Otra vez, lo encontramos en la literatura. Sí, está el Cantar del Mío Cid, por supuesto, está el Cantar del Mío Cid. Pero en la literatura tenemos también una escena también fundante, porque es la fundación de la novela moderna, con una figura antiheroica. Entonces, está el planteo de qué otros héroes posibles o qué otras concepciones de la historia
y qué otras, insisto, agencias históricas posibles, pero yo no descartaría tener presente también esta función corrosiva, desestabilizadora, negativa en el sentido adorniano, del antihéroe, que viene a desestabilizar y parodiar, a corroer desde la parodia. El Quijote. El futuro, Omar decía, y en relación a los mitos que planteaba Patricio, ¿viste? El siglo XXI, en la Argentina, sin pandemia, ya no podemos ver un futuro de más de una semana de duración. Con pandemia se nos ha reducido a 15 minutos la posibilidad de antelación histórica y anticipación histórica de lo que puede llegar a pasar. Pero si hablamos de todas maneras de imaginarios, hay algo que quedaría para un día que nos veamos, pero en el recorrido del siglo XX y las configuraciones de héroes habría que detenerse en el Che Guevara también. En la figura heroica del Che Guevara y su carácter y su condición. Digo, pensando inmediatamente en el siglo XXI y lo que yo entiendo que habría que pensar en términos de perspectiva del siglo XXI. Eso que en su momento dio en llamarse revolución y que de un modo desdichado y acaso preocupante, hoy solo mencionamos haciendo el gesto de las comillas o imaginándolo, la revolución. La revolución parece ser algo que solo podemos citar y no enunciar, sino como cita. No podemos decir revolución. Decimos revolución. Pero si verdaderamente recuperáramos esa proyección a futuro, habría que ver, me parece, la figura heroica latinoamericana del Che Guevara, pero otra vez restablecer la pregunta por la agencia histórica a futuro. Porque en relación a lo que planteaban, sí pude pensar en relación a lo que planteaban Patricio y Omar, el paradigma de los padres de la patria que se constituye como dispositivo de estímulo en la identidad nacional, de estímulo en el sentido de la ejemplaridad de los modelos. A eso me refería con la irradiación del gran hombre a la identidad colectiva. El modelo o el ejemplo, el padre de la patria como ejemplo a seguir. Ahí donde no se logra la desestabilización paródica, pasa a tener un efecto de intimidación. O sea, ahí donde el siglo XX fracasa respecto de los sueños o los proyectos del siglo XIX, los padres de la patria parecen no hacer otra cosa que indicarnos una y otra vez que no hemos estado a la altura. Entonces, se revierte la función ideológica de la ejemplaridad y el deber ser, que era lo que hacía de ese mito de origen una proyección de futuro. Por eso en algún momento yo marqué, en la configuración de la definición de identidad nacional, no solo se narra un pasado y un mito de origen, sino una proyección de futuro, que es esta ejemplaridad de los grandes héroes. Pero en este desencuentro tan inexorable entre los sueños del siglo XIX y las pesadillas reales del siglo XX y XXI, estos héroes parecen pasar a tener un carácter de bloqueo. En lugar de habilitar un futuro, lo clausuran. No hemos estado a la altura y no podemos estar a la altura. Entonces habría que efectivamente reconfigurar este imaginario. En relación a lo que planteaba Joaquín, mirá, estoy leyendo, lo tengo al alcance de la mano porque es el libro que estoy leyendo ahora mismo. Es un libro de León Rosichner, un gran intelectual, murió hace unos años. Te juro, Joaquín, es lo que estoy leyendo ahora. Me faltan 20 páginas. Pero la primera frase de este libro es la que voy a leer ahora. Dice, la democracia actual, este primer texto fue escrito a poco tiempo de restablecerse la democracia en el 83. Dice Rosichner, la democracia actual fue abierta desde el terror, no desde el deseo. Es la nuestra, pues, una democracia aterrorizada. Surgió de la derrota de una guerra. Rosichner, lo escribo el nombre, que era muy lúcido, claro. León. Marco León porque no lo confundan con su hijo Alejandro.
que ha sido un vocero de Macri, o sea, lo contrario de un gran intelectual. Rosichner pone, diría Joaquín, pone el dedo en esa llaga que vos estás marcando. ¿Qué características tiene la democracia cuando de alguna manera se establece sobre esta base, la derrota militar? Yo lo pondría en términos de épica, que es una palabra que no usé lo suficiente, porque me parece que habilitaría también a lo que plantearon Patricio, Omar, que es ¿qué otras épicas son posibles? Y ahí pasaríamos a interrogar sus respectivos sujetos. Y si bien la épica, como dijimos recién, lo sabemos desde la Odisea, se articula con y desde la Eneida, que leí en mi colegio secundario en latín, se articula épica y guerra, pero hay otras épicas posibles, claro. El restablecimiento de la democracia en la Argentina, entre el 82 después de Malvinas y el 83, me parece que quedó en una tensión entre la configuración de una épica cívica, la sociedad que había recuperado su democracia, y el fracaso de la épica militar, la democracia que vuelve porque el ejército perdió la guerra. Una especie de épica colapsada y de épica recuperada. En las dos hay una parte de verdad, porque digamos, no sería justo tampoco suponer que en el restablecimiento de la democracia solo incidió la derrota de Malvinas, porque eso implicaría, digamos, omitir, desconocer ciertas líneas muy fuertes de resistencia a la dictadura y de lucha por el restablecimiento de la democracia. Pero vuelvo a lo de Rosichner, el factor determinante ha sido la derrota de Malvinas. Entonces, yo lo pondría en esos términos, una tensión no resuelta, que es, claro, con los elementos que efectivamente hubo, políticos, sindicales, sociales, de lucha por el restablecimiento de la democracia, sostener e impulsar algo así como una épica cívica de una sociedad que reconquista su democracia, en tensión y en conflicto con esa otra épica colapsada, caída en crisis, que es la épica militar, y la idea de que la democracia se restableció porque aquella otra épica colapsó. Yo creo que ese dilema no está resuelto y probablemente no haya resolución. Quizás no haya que resolverlo, pero justo estuve leyendo este libro de Rosichner que plantea exactamente ese punto en esos años. Y Los pichiciegos de Fouwill, que se publica en 1983, pero se escribe en 1982, todavía durante la guerra, va a tocar ese punto también. La democracia conquistada por la sociedad argentina o la democracia, digamos, obtenida por desprendimiento de un paradigma que se desmoronó. Con lo que implica el paradigma que se desmoronó. Porque Malvinas no deja de ser un hito en la identidad nacional, no ha dejado de serlo. Y los héroes nacionales siguen ahí, y San Martín sigue ahí. Entonces, la relación entre democracia, dictadura, guerra, ha quedado tramada de una manera, hasta hoy, de una manera muy, muy compleja. Ok, tenemos que seguir ese debate. ¿Tienes otra clase? No te detenemos, más bien te agradecemos y mucho, no solo el tiempo, sino también tus pensamientos y tus razonamientos y tu inspiración con nosotros. Te estamos leyendo y pues nos vemos entonces más tarde en junio. Espero que aquí en Bielefeld. Muchas gracias.